Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. Quiero en esta noche llevarles nuevamente por este medio la palabra a sus hogares. Quiero compartir con ustedes en esta noche una palabra que es de la vida diaria, es de la vida práctica. Pretendemos con esto darle herramientas a usted como creyente para poderle hacer frente a todas las circunstancias y a todos los retos que sin duda este año nos van a traer a cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16, y allí vamos a desarrollar nuestra enseñanza de esta noche para ustedes como iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No podemos dejar caer el escudo de la fe. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando perdemos de vista los caminos de Dios o nuestros recursos en Cristo, hacemos a un lado la protección espiritual que Cristo nos dio en el escudo de la fe, y entendemos como el escudo de la fe la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor es el escudo que nos guarda a nosotros todos los días, y por eso lo tenemos que mantener en alto para protegernos. Yo quiero compartir con ustedes acerca de los enemigos de nuestra fe, de los enemigos de su fe que combaten contra usted todos los días para hacerlo caer, para desviarlo del camino del Señor. Por eso les digo que era una palabra práctica, porque son circunstancias que probablemente usted pueda vivir o está viviendo en su vida espiritual en lo particular. Entonces, antes de que iniciemos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos permita entender su palabra, darnos el gusto de guardarla en nuestro corazón, y para que ella pues haga el efecto, haga lo que tiene que hacer en la vida creyente, que es fortalecerlo y capacitarlo para poder ser un creyente triunfante y nos permita vivir en victoria todo este año. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de que nos permites llegar con la palabra a la iglesia, y que la iglesia, Señor, tenga acceso a la palabra. Señor, yo ruego que esta palabra dé instrucción a la vida del creyente y le permita, Señor, capacitarse, y le permita fortalecer y tener el conocimiento necesario para que el creyente pueda fortalecer su fe, esa fe bíblica que siempre nos inspira a mirar a Cristo y siempre nos inspira a mantenernos firmes para poder alcanzar nuestra salvación. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los primeros o de los enemigos, ¿cierto?, en contra de nuestra fe es algo muy actual en los últimos años, y es la falta de la sana enseñanza. El evangelio probablemente se está predicando de muchas formas hoy día. Hay muchos medios en que el evangelio está llegando a los creyentes. Pero el creyente también tiene que tener cuidado de que no todo lo que escucha realmente está bien estructurado o está bien cargado de una buena enseñanza. Entonces, una de las cosas que combaten contra la vida del creyente es la falta de la enseñanza de la palabra del Señor. Una iglesia, un creyente que no recibe buen alimento, que no está bien fundamentado en las escrituras, puede parar en cualquier parte, menos en el reino de los cielos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versos 14, Romanos capítulo 10, verso 14, tengo aquí mis notas, hasta el verso 17, dice lo siguiente, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. El verso 14 está cargado de una verdad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces muchas veces la palabra que se escucha hoy no es una palabra centrada, no es una palabra cristocéntrica. Entonces es muy difícil que alguien pueda tener una fe sólida en Cristo cuando no se escucha una buena palabra que enseña acerca de Cristo, de nuestro Salvador. Entonces, ¿y quién podrá predicar acerca de Cristo si no se les ha predicado de Cristo? Entonces el apóstol Pablo está llamando la atención de que es un problema que usted puede atravesar en estos tiempos, la falta de una buena enseñanza. El verso 17 dice que la fe se fortalece, su fe en Cristo, su fe en Dios se fortalece a través de escuchar la palabra del Señor, no de escuchar fábulas y cuentos, como dice el apóstol Pablo en otra parte de las Escrituras. Entonces, podremos decir que el conocimiento de la verdad bíblica es un elemento esencial de la fe bíblica. El conocimiento de la verdad bíblica, de la verdad centrada en Cristo, de la verdad centrada en Dios, es un elemento esencial de la fe bíblica. Por eso, hermanos, usted tiene que tener cuidado de lo que escucha. Usted tiene que tener cuidado y capacidad de discernir por la palabra que lo que le están diciendo en otros lados está fundamentado en las Escrituras, porque es un problema, eso es un enemigo que combate contra su fe y probablemente usted puede caer porque no está bien alimentado. Ojo con eso, mis queridos hermanos. La falta de la enseñanza, de la buena enseñanza de la palabra del Señor, es un enemigo en contra de su fe. Recuerde que muchas veces tenemos tendencia a querer escuchar lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no es lo que nos gusta. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Segundo, cuando lo visible domina los pensamientos, y es cuando la fe se paraliza. El segundo enemigo de nuestra fe es cuando las cosas externas, ¿cierto? O ponemos más yo la atención en las cosas externas, en las circunstancias, ¿cierto? Pensamos mucho en ello y eso hace que nuestra fe se paralice. O sea, que las dificultades, que los retos que a veces nos ahogan, esos gigantes que a veces se nos presentan, a veces nos fijamos más en la estatura de esos gigantes que en el Dios que puede vencer esos gigantes, y eso paraliza nuestra fe. Mateo capítulo 14, de los versos 22 al 33 más o menos, nos relata la historia de cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas y el apóstol Pedro lo ve y le pide al Señor que también le permita caminar sobre las aguas, y Jesús llama a Pedro y Pedro se baja con esa fe y empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice el pasaje que cuando Pedro empezó a mirar el agua y empezó a sentir que el viento rugía y puso su atención en eso, se empezó a hundir. Cuando Pedro dejó de mirar la palabra, de caminar en la palabra y empezó a caminar en las circunstancias, se comenzó a hundir. Entonces eso es una buena ilustración que nos muestra que cuando lo visible empieza a dominar nuestros pensamientos, nuestra fe se paraliza. Hermanos, yo sé que hay muchas dificultades en medio de nosotros, que se levantan grandes gigantes en medio de nosotros, pero la palabra nos exhorta que Dios es más poderoso que eso y que tenemos que seguir persistiendo en las promesas y en la palabra del Señor, que dice que Él puede vencer todo obstáculo y que nosotros tenemos que ir pegados de la mano de nuestro buen Dios. Tercero, enemigo en contra de nuestra fe, en contra de su fe, es permitir pecado en nuestras vidas. El tercer enemigo, y no es que esté poniendo pues enumerando que estas son las secuencias, sino digamos que estoy poniendo estos enemigos, digamos, de manera arbitraria. No es 1, 2 y 3 y que esto va a suceder de esa manera, sino que lo está haciendo de manera arbitraria. Entonces estoy diciendo nuevamente que el tercer enemigo es permitir que el pecado, ¿cierto?,
domine su vida, ¿cierto? El pecado obstaculiza su vida de fe, ¿cierto? Salmo 66, verso 18. Este es un salmo que me parece precioso y quiero que vaya conmigo para que lo leamos. Salmo 66, verso 18. Miren lo que dice ese verso 18, es precioso este pasaje. Miren lo que dice el verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a las ganas de pecar, ¿cierto? El Señor no me habría escuchado. Permitir pecado en su vida, ¿cierto? Afecta su fe. Entonces, aquí está diciendo que la oración pierde su fuerza, ¿sí? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si yo estuviese en pecado, practicando el pecado, el Señor no habría escuchado mi oración. Entonces, permitir pecado en la vida, que está diciendo el Salmo, es que hace que mi oración, que su oración pierda fuerza ante la presencia de Dios. Primera de Juan, quiero que vayan conmigo rápidamente allí. Primera de Juan capítulo 3 también nos va a ilustrar otro punto, su punto aquí en este caso. Primera de Juan capítulo 3 versos 20 al 22. Encontramos esto. Dice aquí, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, permitir pecado en la vida no solamente hace que la oración pierda fuerza, sino que perdemos confianza en la oración. O sea, es decir, lo que Juan está mencionando acá es que si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, si nosotros andamos en pecado y nosotros somos conscientes de eso, entonces cuando vamos a orar al Señor, la culpa del pecado que nosotros sabemos que tenemos nos hace perder confianza frente a la oración. O sea, vamos a estar orando pensando en que el Señor sí me escuchará, el Señor sí me responderá. Entonces, guardar pecado o tener una vida de pecado hace que perdamos confianza en la oración al Señor. Dice 1 Timoteo en el capítulo 1, versículo 19, que una vida de pecado hace que nosotros naufraguemos en la fe. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. La vida de pecado hace que naufraguemos. Cuando un barco naufraga es que le entra agua y se hunde. Entonces, esa es la idea que Pablo está manejando con respecto a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de fe. Miren lo que dice aquí. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, muchos no mantenían una buena fe, una buena conciencia, eran pecadores y como vivían de esa manera, su vida espiritual se fue ¿qué? Se fue a pique. Entonces podemos naufragar en la fe. Una aplicación para este punto sería el siguiente, que nosotros, que ustedes y yo, mantengamos una buena conciencia delante del Señor, que tengamos una limpia conciencia delante del Señor. Entonces, los enemigos de la fe son una falta de buena enseñanza, que otro enemigo de la fe es cuando lo visible domina los pensamientos y eso paraliza la fe. Permitir pecado en nuestra vida afecta nuestra fe. Entonces son cosas que nosotros podemos llegar a enfrentar en la vida diaria, en la vida cotidiana. Por eso es una palabra que le estamos enseñando para que usted tenga herramientas. Cuando le toque alguna circunstancia de estas, usted sepa, ¿cierto? Esté alerta y sepa lo que debe hacer con respecto a eso. Entonces, en este punto de permitir pecado en la vida es que nosotros debemos de mantener una buena conciencia. O sea, si pecamos, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y nos alejamos. De esa manera nunca vamos a tener ese sentimiento de culpa acusándonos y por eso siempre podremos mantener una confianza en la oración y nuestra oración no va a perder esa fuerza y va a llegar directico a la presencia del Señor. Otro punto, ¿cierto? Que sería el cuarto, por decirlo de alguna manera, es fallar en el crecimiento espiritual. Las fallas en el crecimiento espiritual afecta el desarrollo, afecta nuestra fe. Marcos, capítulo 4,
versos 16 al 17. Mira lo que dice aquí. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿cierto? Entonces, eso es una ilustración que utilizamos aquí para darle fuerza a este punto. Y si vamos también a Efesios, capítulo 4, versos 15 y 16, Pablo también nos enseña lo siguiente. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo está hablando aquí, el contexto de estos dos versículos, está hablando que en la iglesia se pusieron profetas, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, para guiar, para enseñar, para llevar al cuerpo de Cristo, o sea, el creyente, a la madurez. Pero que cuando un creyente descuida esta parte, cuando un creyente no recibe la buena enseñanza, que cuando un creyente escucha la palabra, pero le presta importancia a otras cosas, como dice Marcos capítulo 4, sin duda, ¿cierto?, va a desfallecer en su fe. Entonces, fallar en el crecimiento es no atender a las escrituras, no atender a la enseñanza que se le da en la iglesia, no atender a lo que se ha sembrado en usted, no abonar esa palabra. Entonces, usted teniendo una gran falla en su vida espiritual, que luego, más adelante, va a afectar el desarrollo de su fe. Y usted, obviamente, cuando lleguen circunstancias muy complejas, como por ejemplo cuando nos habla Marcos que llegó el momento de circunstancias difíciles, no tienen elementos de que echar mano, su fe no está fortalecida, y por eso es que muchas veces muchos se quedan atrás y muchos no regresan a la iglesia. Entonces, fallar en la enseñanza, en no guardarla, en no practicarla, va a afectar su vida espiritual. Momentos difíciles, ¿cierto?, también desaniman la fe. Lucas capítulo 22 nos va a ilustrar un poco este punto. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Veamos también Mateo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Entonces está hablando Jesús de los momentos, horas antes de que fuera tomado preso y de ser crucificado. Pedro, obviamente, en ese momento fue puesto a prueba y negó a Jesús. Y aquí, cuando Jesús fue puesto preso por la turba que fue a él, los discípulos lo dejaron solos, todos ellos huyeron, ¿no es cierto? Entonces, en momentos difíciles pueden desanimar la fe suya como creyente, puede desanimar mi fe. Por eso es que nosotros necesitamos estar completamente preparados para todo momento. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, yo quiero que vaya allí conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 10, Pedro nos recomienda lo siguiente. Sed sobrios, o sea, mantengan la calma, y velad, estén atentos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, la oportunidad, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo lo vamos a resistir? Con firmeza, mi querido hermano, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que las situaciones difíciles que usted tiene no son suyas,
No le está pasando a usted solamente, sino que le pasa a todo creyente en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la aplicación para este punto, ¿cierto? Cuando tengamos momentos difíciles, es ser sobrios, no pierda la calma, ¿sí? Velar, estemos atentos, resistamos con fortaleza los embates del enemigo, las situaciones que se nos puedan venir, y que el Señor, después de que haya pasado este tiempo, Él nos va a establecer, nos va a fortalecer y nos va a confirmar. Entonces, un enemigo de nuestra fe pueden ser los momentos difíciles, mi querido hermano. Por último, podemos concluir dos cosas. Uno, que la fe es el resultado de una sana predicación de la palabra. Para que su fe no falle, para que su fe no falte, para que momentos difíciles lleguen a su vida y usted no trastabille, para que usted no practique el pecado, ¿cierto? Para que las circunstancias no sean lo que le roben, las circunstancias negativas no sean lo que le roben los pensamientos, ¿cierto? Usted debe tener una buena enseñanza de la palabra, mi querido hermano. Por eso, muchas veces a ustedes les he dicho qué es lo que están escuchando, dónde lo están escuchando, ¿cierto? Porque a veces uno escucha algunas cosas que le comentan y uno dice, tremendo, tremendo lo que uno escucha, y no son cosas que realmente sean sanas. Por eso yo les advierto nuevamente, para este año tengan mucho cuidado en dónde están poniendo ustedes sus oídos y también sus esperanzas. Hay muchas cosas que son bonitas, que suenan hermoso, pero que no son verdad. Y usted tiene que tener en cuenta eso, porque cuando llega el momento difícil, el momento de la prueba, usted no tiene elementos de donde echar mano. O echa mano de ese elemento, y como no es un elemento que tenga una buena base bíblica, usted se va a derrumbar, usted va al piso, porque se da cuenta que es algo que Jesús no dijo. Y si Jesús no va a respaldar algo que Él no dijo. Entonces, la fe es el resultado de una sana predicación de la palabra, ¿cierto? Segundo, para levantar el escudo de la fe, debemos citar la verdad bíblica. Para usted mantener arriba el escudo de la fe, para mantenerse protegido el escudo de la fe, usted debe de citar siempre las verdades bíblicas. Cierro con esta cita. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mantenemos firme el escudo de la fe cuando citamos la verdad bíblica, y es lo único que puede derrotar el desánimo, que puede derrotar la tentación y que puede derrotar a Satanás, mi querido hermano. Que esto sea una enseñanza práctica para usted en este año. Estos son nuestros 5 enemigos de la fe, pero también aquí le hemos dejado la herramienta de cómo nosotros podemos superar, ¿cierto? Y evitar que esos enemigos nos hagan presa de nosotros. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias, Padre bueno, por darnos la oportunidad de llegar a los hogares de nuestros hermanos con la reflexión de las Escrituras. Señor, que esta palabra sea una palabra sencilla, pero que sea una palabra, Señor, que fortalezca el conocimiento de los hermanos, pero más el conocimiento, que fortalezca su espíritu. Y que sea una palabra, que sea una buena herramienta para todo este año y para el resto de nuestra vida, Señor, que nos ayude, Padre Santo, a hacerle frente a todos los enemigos que combaten con nuestra fe. El diablo, Señor, sabemos que anda buscando siempre las fallas, donde somos débiles y frágiles para podernos atacar.
Pero esperamos, Señor de los cielos, que siempre podamos acceder a una buena palabra, a una buena enseñanza, Señor. Que, Señor de los cielos, nuestra fe sea una fe firme y que no sean las circunstancias las que dominen, Señor, nuestros pensamientos. Que no tengamos una vida de pecado, Señor, que debilite nuestro tiempo de oración contigo, Señor. Que cuando estemos orando no esté la culpa acusándonos, Señor, y perdamos la confianza en la oración en que tú puedes escucharnos, oh Padre Celestial. Padre bueno, que los momentos difíciles que puedan llegar a nosotros, Señor, los podamos enfrentar, oh Padre Santo, con la verdad de las Escrituras, oh Señor. Que, Padre bueno, tu palabra sea nuestro fundamento, Señor. Que ella sea, Señor de los cielos, la fuente de inspiración, la que nos mantenga firmes en todo tiempo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, y ruego que esta palabra pueda quedar en el corazón de tu iglesia, Señor. Padre bueno, te adoramos, Señor, te glorificamos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, esta palabra va a salir el día de mañana. Yo espero que mañana sea un tremendo día para usted, un día en bendición. Descanse, aproveche este tiempo que estamos encerrados para, obviamente, compartir en familia, para descansar, etcétera, etcétera, y también para pasar un buen tiempo con el Señor. Que el Señor me los bendiga y que pasen también un muy buen domingo.